Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de trastornos psicológicos y conductuales en la demencia a propósito de un caso. Mi nombre es Milagros Damián, soy residente de tercer año de la especialidad de geriatría del Hospital Edgardo Rebagliati. El objetivo de esta exposición es lograr identificar cuáles son las principales manifestaciones conductuales y psicológicas de este tipo de pacientes, lograr describir algunas estrategias no farmacológicas basadas en evidencia como primera línea de intervención para este tipo de pacientes y reflexionar sobre el impacto emocional y físico de los trastornos psicológicos y conductuales que estos vayan a tener sobre los cuidadores y poder reforzar algunas necesidades de un enfoque interdisciplinario, empático y humanizado para este tipo de pacientes. Entonces les presento el caso de la señora Carmen, una paciente de 82 años con diagnóstico de demencia hace 4 años, con una hipertensión controlada, hipoacusia bilateral, ya con una movilidad limitada, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales también. Vive con su hija, que es la cuidadora principal, toma donepezilo 10 miligramos al día y nos cuenta y viene la consulta porque hace 2 meses su mamá está más irritable, más agresiva, sobre todo al caer la tarde, tiene insomnio frecuente, tiene resistencia para ir al baño y hacer la higiene personal y ha empezado a decir, me quiero ir a la casa, aún así estando en el domicilio. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos frente a un trastorno psicológico y conductual de la demencia. ¿Y qué son este tipo de trastornos? Son aquellos cambios en el comportamiento, el estado emocional o la percepción que ocurren en las personas con demencia. Básicamente, la bibliografía nos dice que el 90% de los pacientes con demencia pues van a presentar algún tipo de trastorno en algún momento del curso de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes van a ser la apatía, la depresión, la ansiedad, la agitación, las alteraciones del sueño, ¿no? Que pueden ir poco a poco estas progresando junto con la enfermedad. Y entonces es importante que aprendamos a reconocerlas. ¿Y por qué van a ocurrir? ¿Qué pasa? Pues existen algunos cambios a nivel neuroanatómicos y neuroquímicos cerebrales que van a afectar zonas específicas, ¿no? Como por ejemplo la zona prefrontal, la amígdala, el hipocampo, y estos van a ocasionar que se presenten estos síntomas. Algunas comorbilidades médicas no identificadas como el dolor, infecciones, ya sea urinarias, neumonías, por ejemplo, el estreñimiento también podrían exacerbar este tipo de síntomas, ¿no? Los antecedentes médicos como la demencia, como la anemia, hipotiroidismo, también podrían incluso ser causa de este tipo de trastornos. Los factores ambientales es importante porque un ambiente que tal vez no le brinde seguridad a ese paciente con demencia, ya sea porque no está guardando la armonía que su mente necesita, que no se guarde tal vez un orden en la casa, también podría exacerbar ese tipo de síntomas, ¿no? Y la sobrecarga del cuidador también podría exacerbarlo. Esto va a generar un aumento de estrés en el cuidador, mayor uso de medicamentos, probablemente aumento de hospitalizaciones y riesgos de institucionalización, disminuye la calidad de vida del paciente y la familia, pero definitivamente debemos de aprender en el tiempo que este tipo de conductas deben ser vistas como alguna forma de comunicación. El paciente algo nos quiere comunicar con este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer una valoración inicial buscando las diferentes causas que podrían exacerbar este tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, buscar infecciones, dolor, deshidratación, el estreñimiento, evaluar la parte cognitiva, cuál es el grado de ese paciente en ese momento, aplicar algunas escalas neuropsiquiátricas, la escala de Sarit, por ejemplo, la escala de Cornell. Y aquí les dejo un pequeño acrónimo donde dice, ¿no? Donde nos habla sobre describir los síntomas, hay que investigar la causa, crear un plan y poder evaluar los resultados en el tiempo. En cuanto al manejo, pues vamos a tener algunas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, siendo las no farmacológicas, digamos, las de primera intención para nosotros, porque estas son medidas seguras que van a involucrar a los cuidadores, incluso cuando los síntomas pueden ser muy severos, tienen bastante grado de efectividad, ¿no? Estas van a incluir, por ejemplo, adaptar el ambiente, la rutina del paciente debe ser lo más estable posible, debemos de evitar la sobreestimulación de
de algunos pacientes, ¿no? Debemos de fomentar actividades significativas como la música, la revisión de fotografías de familiares, realizar ejercicios, actividad física en este tipo de pacientes. El apoyo al cuidador es importante, tener un tipo de escucha activa, redes de apoyo, terapia de respiro también, ¿no? Incluso puede ser de que en algún momento se pueda requerir un cambio de ambiente de ese paciente, ¿no? Como la residencia donde tenga algún tipo de cuidado necesario. Y el tratamiento farmacológico lo dejaremos solo cuando sea necesario. Hay que iniciar si hay riesgo de seguridad o gran sufrimiento emocional en el paciente. Entonces, aquí les dejo una lista de intervenciones. Por ejemplo, la musicoterapia tiene un efecto en cuanto a la disminución de la agitación y la ansiedad. Debería de darse entre 30 a 45 minutos de 2 a 3 veces por semana. Las terapias como la reminiscencia aumenta el estado de ánimo, la memoria, la conexión emocional. El tiempo de intervención también de 45 a 60 minutos una vez por semana, ¿no? También tenemos, por ejemplo, estimulación sensorial, la terapia lumínica, la terapia de presencia simulada, ¿no? Todas estas intervenciones tienen cierta evidencia científica y al no, pues, ocasionar, eh, digamos, modificaciones muy grandes en el paciente, nos da un tiempo, ¿no? De poder evaluar cuál es la efectividad y cambios de conducta que se puedan ir teniendo en el paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, recordemos que todo casi en geriatría es así, ¿no? O sea, se empieza bajo, se va despacio, con esa frase del start low, go slow, que es con lo que muchas veces nosotros nos caracterizamos. Entonces, recordemos que el uso de los antipsicóticos, que generalmente se utilizan para el delirio, alucinaciones, la agitación grave, pues hay que tener mucho cuidado cuando decidamos utilizar estos medicamentos, puesto que van a aumentar el riesgo de eventos cerebrovasculares y mortalidad en las pacientes mayores. En cuanto a los antidepresivos, que pueden estar indicados en apatía, ansiedad, síntomas depresivos e irritabilidad, por ejemplo, suelen ser medicamentos más tolerados que tienen un efecto lento de instauración de 2 a 4 semanas, no llegan a producir dependencia. En cuanto a fármacos como insomnio y alteración del ritmo, sueño y vigilia, pues estos medicamentos pueden incrementar algún riesgo de caída, por ejemplo, ¿no? O sea, deberíamos de evitar las benzodiazepinas en este tipo de pacientes como el diazepam, clonazepam, alprazolam, porque lo que les decía, aumento de riesgo de caídas, aumento de delirio, mayor dependencia. Recordemos que debemos evitar usar estos medicamentos y si los llegamos a usar, pues hay que usarlos con una extrema precaución. Por ejemplo, si usamos benzodiazepinas solo en crisis muy agudas y por pocos días, hay que usar anticolinérgicos, no hay que usar anticolinérgicos, perdón, porque estos agravan el deterioro cognitivo. El uso del haloperidol, por ejemplo, es un medicamento que aunque es eficaz en un delirio agudo, puede provocar efectos extrapiramidales severos, temblores, rigidez. Entonces, siempre vamos a optar primero por las medidas no farmacológicas. Entonces, después de instaurar un tratamiento para este paciente, debemos de evaluar su efectividad. A la segunda y cuarta semana hay que evaluar los efectos secundarios que van a tener nuestros pacientes en cuanto a la sedación, caídas, evaluar la posibilidad de reducir o detener los tratamientos después de 6 a 12 semanas, dependiendo cómo va la evolución de nuestro paciente. En el caso de la señora Carmen, por ejemplo, se hizo una valoración inicial, se detectaron en la valoración médica, se vio que no habían signos de infección urinaria, no estaba estreñida, no había dolor, no había cambios en los fármacos recientes. En la prueba de tamizaje, pues, del minicog ya no se le pudo hacer porque ya era una paciente con una demencia con un GDS6, tenía en la puntuación de Cornell 8 puntos, había depresión, ¿no? Y en la parte funcional se vio que la higiene personal era forzada por la hija, sin una explicación previa, ¿no? O sea, no se había explicado ninguna rutina estructurada. La paciente pasaba mayor del tiempo sentada, sin actividades. La música que le gustaba ya no se pone porque se molesta, eso es lo que nos decía la hija, vive en un ambiente con mucho ruido extremo y poca luz natural. La hija estaba agotada, dice, ya no sé qué hacer, creo que necesita pastillas
pastillas para calmarse. Sin embargo, se le dieron estrategias no farmacológicas individualizadas, se le explicó sobre, por ejemplo, actividades que podía hacer en la casa como la clasificación de botones, doblar la ropa, hacer un poco de jardinería, se le hizo un poco de reintroducción progresiva en cuanto a la música favorita que usaba la señora en las tardes, se le explicó sobre rutinas estructuradas como por ejemplo fijar una hora para el baño, la comida, el paseo, la iluminación brillante por la mañana y la reducción de estímulos por la tarde. Se utilizaron técnicas de reminiscencia como fotos activas y conversación guiada. Y en cuanto al cuidador, se le hizo un poco de psicoeducación sobre los trastornos psicoconductuales en este tipo de pacientes. Se manejó el tema de comunicación empática, validación emocional, entendiendo que esto pues es difícil para ambas partes, ¿no? Y se le hizo algunas recomendaciones para grupos de apoyos virtuales. Entonces, cuando se le hizo la evaluación a las 3 semanas, pues la paciente había disminuido su agitación al momento del baño, ya cooperaba mejor, ya no repite quiero irme con la misma frecuencia, hay menos irritabilidad por las tardes, se observa más calmada al escuchar la música, la hija se siente más confiada y menos angustiada. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, no hubo la necesidad de iniciar un tratamiento farmacológico, ¿no? Las conclusiones para este tema es de que los trastornos psicológicos y conductuales en la demencia pues son frecuentes y complejos. Debe tener un abordaje integral, individualizado y centrado en la persona. Las intervenciones no farmacológicas son la base del tratamiento. El tratamiento farmacológico es un recurso de segunda línea y debe usarse con mucha precaución y el rol del cuidador es central en el manejo, ¿no? La evidencia científica respalda de que este enfoque debe de ser integral. Esta es la bibliografía que hemos utilizado, se las dejo para que la puedan revisar y muchas gracias por su atención.